Bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a comenzar. Es un gusto que estén Andrés, Azucena, Erasmo, Germán, Leticia, María, Mónica, Sol Nieves, Tania. Bienvenidos. La sesión de hoy es la número 1 de Geometría del Espacio. Vamos a estudiar la introducción y las definiciones de teoría de geometría, que corresponden a la unidad 1 y 2. Introducción. En este primer bloque se estudiará una introducción a la geometría. Se iniciará con la revisión de sus antecedentes, cómo fueron las primeras nociones de la misma, de acuerdo a los vestigios, sus orígenes e historias de la geometría. También se estudiarán algunas definiciones de la geometría, como conceptos básicos importantes para su comprensión. El contenido de este primer bloque sentará las bases para el inicio de la comprensión de la geometría, conocimiento fundamental en la formación del arquitecto de interiores. El objetivo es identificar el surgimiento, desarrollo, así como los principales conceptos que se relacionan con la geometría mediante la descripción de sus características, con el fin de reconocer su importancia y aplicación en la arquitectura de interiores. Vamos a empezar por definir el concepto de geometría. Geometría del griego significa medida de la tierra. Heródoto atribuye el origen de la geometría a la necesidad de medir. En el antiguo Egipto, las tierras de labranza cuyos límites desaparecían después de cada crecida del río. Digamos que los primeros indicios de la geometría surgen con la agrimensura, que estudia las medidas del terreno, ¿no? La geometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar extensión, la forma de medirla, las relaciones entre los puntos, líneas, ángulos, planos, figuras y la manera en cómo se miden. Ahorita más adelante vamos a ver un poco más a fondo esto. Como les comentaba, la medición y la distribución de tierras fue uno de los principales antecedentes de la geometría, así como se elaboraron mediciones y trazos para construir los primeros objetos arquitectónicos. Aquí en la imagen tenemos un primer plano de división de tierras. Y estos sentaron las bases para la organización posteriormente de la geometría como una ciencia. Imagínense cómo dividir en los terrenos o las porciones de tierra en la antigüedad. ¿Cómo creen que se hacía? ¿Quién me quiere contestar? Se medía con lo que teníamos a la mano. Pasos, con extensiones de cuerda, y así fue utilizando diferentes tipos de medida. A esta medición de los terrenos le vamos a llamar agrimensura. Y comenzó con unos ciclos religiosos que empezaron con cada ciclo del año y cómo se comportaban los astros. Entonces se dieron cuenta que también se podían establecer medidas a partir de los astros. Se usaban como unas coordenadas georreferenciadas viendo las estrellas. También se considera uno de los antecedentes de la geometría. Y la geometría se fue dando de manera empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Exactamente, por la experiencia. Entonces, se empezaron a dar experimentos, formas, para entender cómo funcionaba esto de poder medir y sacar medidas exactas, ¿no?
Entonces se empezó a experimentar y los tensadores de cuerda, o sea, los agrimensores, los que medían los propiedades o las tierras, y algunos constructores que edificaban templos utilizaban el triángulo con la proporción 3, 4, 5. ¿Sí han oído de este triángulo? Le dicen el triángulo sagrado. Miren, es el que tenemos aquí. Déjenme sacar el lapicito. Es este que tenemos aquí. Digamos que esta combinación de números es parte del teorema de Pitágoras. Tenemos que 3 en base, 4 en un lado, y nos dará 5 de hipotenusa. A partir de esto se podía asegurar que tendríamos un ángulo de 90 grados. Entonces, esto usaban los agrimensores para poder sacar ángulos rectos de las parcelas o de las diferentes medidas que iban a sacar. Estas medidas podían ser con cualquier cosa. Como habían dicho, podían hacerse con pasos, con extensiones de cuerda, con lo que fuera. Entonces, esta era la base para poder sacar las medidas. Y ya posteriormente, con el paso de los años, bueno, de los siglos, después se dieron cuenta que Pitágoras lo hace una ley, que vamos a ver más adelante. Y la geometría es una construcción del cerebro humano. Digamos que todos los seres humanos van buscando cómo cómo se construyen las formas, a partir de la observación de la naturaleza. Al observar los procesos de la formación de los minerales, el crecimiento de los vegetales y de los animales, la racionalidad humana ha sido capaz de reconocer ciertas formas sencillas, hallando relaciones particulares entre ellas, y el interior de ellas, es decir, constituyendo sistemas lógico-matemáticos a lo que le van a llamar geometría, ¿no? Entonces, uno de esos ejercicios lógico-matemáticos es el triángulo sagrado. Y después, observando la naturaleza, sacaron más relaciones. Por ejemplo, este de aquí es el número áureo, que es una proporción que se va a encontrar en muchos elementos de la naturaleza, como en las hojas, los pétalos, en el caracol, y en la arquitectura se usa mucho porque esta proporción, vista desde el ojo humano, se ve como una relación de perfección o como una cuestión agradable a la vista solo con tener esa proporción. Lo que el hombre hace no puede hacerlo sin la naturaleza. Si bien el hombre, para hacerlo, se vale de todas las leyes de la naturaleza. Lo que preside es la creación, el deseo de hacerlo. No existe todo en la naturaleza. Entonces, el ser humano se da cuenta de las relaciones que existen entre la métrica de los objetos por naturaleza y crea leyes. Y esas leyes le sirven para crear formas. El cómo construir estas formas en una base bidimensional como un papel comienza con alrededor del siglo 6 a.C. con Tales de Mileto y después con Pitágoras y sus seguidores. Para el siglo III, Euclides recoge el conocimiento matemático. Entonces, disperso. ¿Qué quiere decir que era disperso? ¿A qué les suena que el conocimiento matemático estaba disperso? Ajá, que había diferentes, imagínense que había así como grupos de personas que se dedicaban a estudiar las matemáticas y había uno en alguna región, otro en otra región. Entonces, este personaje Euclides empezó a hacer viajes para recolectar la información de todos estos grupos de matemáticos y crear su primer texto matemático que lo organiza de manera axiomática, es decir, por temas, y por deductiva en los 13 libros llamados Los Elementos. Él creó 13 libros donde estaban todas las teorías matemáticas del momento. Más adelante, Arquímedes de Siracusa realizó importantes aportaciones a la geometría al inventar formas de medir superficies irregulares, así como volúmenes delimitados con superficies curvas. Imagínense, ¿cómo sacar una medida curva?
Para ello utilizamos una fórmula matemática, bueno, una relación matemática que es el pi, ¿no? Entonces, imagínense cómo fue tratar de construir las figuras de la nada. Entonces se fue conformando todo un estudio matemático que se va albergando para crear la geometría. La geometría es poder describir formas, figuras a partir de sus medidas y sus relaciones para poder crearlas. Después Apolonio de Perga escribió en el siglo II a.C. un tratado sobre la geometría de las secciones cónicas. ¿Qué serán las secciones cónicas? ¿A qué les suena? Son triángulos que tienen una base en un círculo, ¿no? Y entonces crean un cono. Exactamente, triángulos redondeados, podríamos decirlo así. Muy bien, exactamente, en forma de cono. Muy bien. Ajá, las bases redondas con un triángulo desplegado. Imagínense, ya lo podían dibujar, para eso se tuvo que crear el compás. Vean qué complicado fue el poder crear las figuras o poder describir figuras geométricas a partir del dibujo. Muy bien. Ya en el siglo VII, cuando René Descartes utilizó el álgebra para el estudio de las secciones cónicas, creando la geometría analítica y aportando la aportación del plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Exactamente. Está compuesto por ejes verticales y horizontales con los cuales podemos localizar puntos. Exactamente, puntos en vertical y horizontal. Digamos, tenemos coordenadas en vertical y en horizontal. Esto posteriormente, ya evolucionando hacia la arquitectura, exactamente, es la forma de ubicar puntos en el espacio, de forma bidimensional. Después, ustedes ya en los planos lo utilizan. Recuerdan que de un lado tenemos, para diferenciar verticales y horizontales en los ejes de un plano, tenemos letras y números. Entonces, esta forma de localizar los espacios o puntos en un plano surge de aquí, de René Descartes. Luego, la geometría analítica implica una nueva forma de análisis y comprensión de la geometría y ha sustituido el método sintético de estudio. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras y de los cuerpos, así como la medida de las superficies y los volúmenes, pero para esto se basa en tres principios fundamentales, o ideas primitivas, que es el punto, la recta y el plano. Entonces, ¿qué será el punto? No es un vértice porque el vértice es la unión de dos líneas o de dos rectas. Es un espacio en particular, exactamente, es un lugar en el espacio. Y cuando digamos, vamos a poner otro punto, tenemos dos lugares en el espacio. Cuando esos lugares en el espacio los unimos con una línea, tenemos un segmento de recta. Y entonces, ¿qué será una recta? El punto es un lugar en el espacio. Ajá, puede ser un conjunto de puntos que están en una dirección. Exactamente.
No puede ser exactamente vertical o horizontal, puede tener cualquier dirección. Acuérdense que la dirección tenemos 360 grados de posibles direcciones. Entonces, la recta es la sucesión de puntos en una dirección que forman una línea. Muy bien. ¿Y ahora qué será el plano? Ajá, posee dos dimensiones. Y para conseguir un plano, ¿qué necesitamos? ¿Cómo delimitamos un plano? No solo por ejes, en este caso hablamos de un plano como una figura. Exactamente, con líneas, y estas líneas van a ser segmentos de recta. Entonces, una figura contenida por segmentos de recta es un plano. Y como dice su compañero, posee dos dimensiones. Entonces, sabemos que el punto, ¿qué es una dimensión? ¿Quién me quiere decir? Una dimensión es una medida. Entonces, el punto, como es un lugar en el espacio que no tiene medida, es el adimensional, es decir, sin dimensión. Entonces, la recta solamente tiene una dirección y un punto. Como tiene dirección y un segmento de recta lo podemos dividir y podemos decir que un segmento de recta es unidimensional, solamente tendría una medida, un largo. Y un plano es bidimensional porque tiene dos dimensiones, tenemos dos medidas, que es un largo y un ancho. Esto ya lo vamos a ver un poquito más a fondo en la actividad de aprendizaje. Un plano puede tener cualquier forma. El plano, si tenemos tres segmentos de recta, ¿qué figura nos creará? Exactamente un triángulo. Si tenemos cuatro, cualquier tipo de cuadrángulo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si tenemos un segmento de recta que inicia en un lugar y termina en el mismo lugar? Exactamente. Muy bien, un círculo. También a los planos les vamos a llamar figuras planas. Bueno, continuando con la teoría matemática de esto, existen los teoremas que son resultados de obtener razonamientos lógicos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el triángulo de sagrado que es el 3, 4, 5? A partir de ahí se crea este teorema. Este teorema nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo será siempre 180. Y la suma de sus ángulos exteriores será siempre 360. Entonces, estos son los teoremas, vienen de las relaciones lógicas que los matemáticos fueron encontrando. Así podemos encontrar el teorema de Pitágoras, estos que son los teoremas fundamentales, y todos los que en la geometría nos hablan de las relaciones y cómo podemos establecer las medidas. También la geometría nos habla de relaciones, por ejemplo, la simetría. ¿Qué cosa es la simetría? Imaginen que yo le paso una línea imaginaria a esta figura
¿Qué voy a ver? Ajá, es la relación en forma y tamaño de un lado a otro mediante un eje imaginario. Exactamente, muy bien, que representan los organismos que pueden ser divididos en dos mitades por un solo plano. Correcto. Entonces, el buscar estas cuestiones de la simetría para la construcción hace que nosotros busquemos la forma de hacer nuestros ángulos o todo perfecto de tal forma que podamos lograr la simetría. Entonces, la simetría es un ideal por el medio del cual el hombre de todas las épocas ha intentado comprender y crear el orden y la perfección. Las primeras concepciones sobre la simetría nos provocan proporción, equilibrio y belleza. Ustedes van a utilizar esto en sus diseños. Siempre un diseño que tiene belleza, orden y perfección va a ser muy agradable a la vista. Aquí vamos a hablar de una corriente que se llama constructismo, que se dedicó a la utilización de las formas geométricas para el diseño arquitectónico. El constructivismo se remonta a Rusia de 1917, surge a partir del cubismo, por lo que se relaciona con la arquitectura y la ingeniería. Aquí pueden ver cómo hace el uso de las formas. ¿Qué formas ven aquí? Vemos cubos, vemos rectángulos, dependiendo cómo lo veamos. Podemos ver bidimensionales o tridimensionales. Prismas rectangulares, podemos ver cuadrados, rectángulos. Y todos están encimados, semejando a estructuras de los minerales. Como podrás notar, esta corriente guarda estrecha relación con la geometría, debido a que brinda un sentido en su diseño y técnica. El constructivismo, además de relacionarse con la arquitectura y la arquitectura de interiores, también se relaciona con el arte y el diseño de modas. Imagínense lograr este edificio. Está sumamente excéntrico. ¿Qué formas genera aquí? ¿Qué formas ven aquí? Como una escalera, como un rectángulo. Hacer estas estructuras era sumamente complejo, ya que desafían la gravedad totalmente. Exactamente, es una escalera invertida. En zonas altamente sísmicas como México, esto sería imposible. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de la exactitud. ¿Qué quiere decir cuando algo es exacto? Exactamente, que tiene las mismas proporciones, una simetría perfecta, una métrica, correcto. En la arquitectura se considera una de las bellas artes porque se van creando formas que son para el placer humano. En este caso, la arquitectura tiende a generar módulos o formas que se repiten. Aquí podrían indicarme dónde ven los módulos. Les puse una muy complicada. En este caso, ¿cuál sería la figura modular? Bueno, sí son círculos, pero exactamente son óvalos. Son circunferencias, son óvalos, porque el círculo es se pueden marcarse dentro de un cuadrado y estas se enmarcan dentro de un rectángulo. Entonces son óvalos, muy bien. Entonces, si se fijan, toda la estructura consiste en utilizar el mismo módulo, que es el óvalo, puesto en diferentes direcciones y en secciones para formar esta edificación. Así, de esta forma, ustedes utilizarán las formas arquitectónicas, las formas para crear objetos arquitectónicos.
La exactitud de la geometría otorga a la arquitectura un lenguaje universal, gracias al cual se espera que el edificio erguido pueda mantenerse intacto a lo largo de la historia y de la cultura en la cual se inserta. ¿Qué figura se estará creando aquí? Exactamente, tenemos arcos rebajados y semitorcidos. Imagínense poder crear estas formas. Sin la geometría no sería posible. La geometría nos permite dibujar estas formas en un papel y después llevarlas a la realidad. Este tipo de arquitectura es muy interesante, pueden verla, que elimina el ángulo recto, haciendo un envolviente total con curvas. Esto hace que este espacio tenga mejor acústica porque tiene el rebote directo por los ángulos rebajados y con el ángulo recto se pierde el sonido y aquí ya no se pierde. Vean qué interesante lo que pueden lograr con la geometría. El fin último de la arquitectura es su permanencia y su exactitud geométrica, la proveerá de la aceptación de identidad de los espectadores. Exactamente, imagínense todo lo que ustedes pueden crear. El primero que les puse eran exteriores y aquí ya estamos en puros interiores. Vean este interior. ¿Qué sensación les crea a partir del uso de las formas quebradas? Bueno, por un lado es inestable. Como vivimos en una zona sísmica, tenemos muy presente eso. ¿Qué creen que representan estas líneas quebradas? Exactamente, la música, la onda expansiva de sonido, cómo se va alejando del objeto que la provee. Exactamente como olas, muy bien. Imagínense todo lo que ustedes pueden crear utilizando la geometría. Ajá, también aquí las encontramos. Muy bien. Es otra opción de ver el objeto, muy bien. Aquí, como dice su compañero, estos espacios entre claro y oscuro dan la impresión de las teclas del piano. La arquitectura se inclina a utilizar formas simples, modulares, repetibles y que los usuarios observadores les remita a una asociación de espacio con un diseño puro y preciso, que cumpla con estándares establecidos de estética y belleza. En esta, que es un edificio deconstructivista, ¿cuál será la figura modular? Exactamente, el triángulo, si se fijan, está todo formado por triángulos. Y el objeto mismo vuelve a ser un triángulo. Aquí también hay otro triángulo y otro triángulo. ¿Esta figura será estable? Exactamente. Tenemos triángulos y varios triángulos juntos forman trapecios. También es otra de las leyes de geometría. Podemos dividir un trapecio en triángulos. Como en toda obra de construcción que se somete a ser trascendente y efímera, es necesario calcular la exactitud de las estructuras para que se mantengan firmes y asignar tolerancias acordes con los materiales que se utilicen, bajo una norma establecida. ¿Cuál será la figura, este módulo de esta estructura? Esta estructura es de arquitectura efímera, es una arquitectura que se usa para un entorno de poco tiempo. Exactamente, un hexágono.
El hexágono es la figura más estable que van a encontrar. No se deforma. ¿Y en la naturaleza dónde encontramos los hexágonos? Correcto, en el panal de abejas, en las pales de avispas. Y han visto cómo forman esas estructuras que tienen gran fuerza y con milímetros o micras de grosor. Entonces, esta estructura en este caso se conformó de puros hexágonos y que es una figura bastante estable que realmente no usamos porque en las cuestiones espaciales es compleja, ¿no? ¿Cómo puedes adaptar a un espacio con hexágonos? Sí se puede, ha habido varios ejercicios, pero es muy complicado. Pero en las formas de la naturaleza, el hexágono es la forma más estable. El término exactitud se refiere a qué tan cerca están las mediciones del valor real. Imagínense, ¿cómo trasladar, cómo sabemos que lo que estoy haciendo en el plano, no siempre a veces nos da la sensación de tranquilidad. ¿Cómo van a lograr que el plano, lo que ustedes dibujan en un plano, se pueda convertir en un espacio real? ¿Cómo limitamos los errores? Exactamente, calculando. Y la geometría nos sirve para calcular estas formas para poderlas llevar a la realidad. De ahí la importancia de que ustedes conozcan la geometría. Imagínense leer un plano sin el aporte del plano cartesiano, poder calcular una estructura sin entender cómo recrear las formas. Para eso es muy importante la geometría. El tener la precisión de que la forma que estoy dibujando en la realidad va a ser igualita, nos da una precisión de reproductibilidad, quiere decir que se va a hacer en medida mayor. Y aunque no lo crean, la precisión de un objeto puede medirse en una fórmula matemática como la que tenemos aquí. Y entonces, ¿qué tan exactos estamos con el plano? Tiene un valor. Bueno, sigamos hablando de la geometría. La geometría se ha desarrollado en varias direcciones y se ramificó dentro de la matemática. Como siempre, hay muchísimas ramas de matemáticas y muchas formas de estudiar. La geometría la podemos dividir en dos principalmente. La geometría euclidiana y las geometrías no euclidianas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que vimos de un autor, bueno, un estudioso de las matemáticas que se llamaba Euclides? Euclides crea las matemáticas, pero él dice que las matemáticas son exactas y tienen ciertas relaciones y que de ahí no van a poderse mover. Y también tenemos los que se contraponen a Euclides y es la geometría no euclidiana. Esta separación fue muy importante para las matemáticas y una vez que se confirma la existencia de otras geometrías, también fue para la astronomía, la física, y pudimos hacer y se amplió la forma de ver las figuras más allá de lo euclidiano, es decir, salimos de las formas básicas que era el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el círculo. Para Euclides, el concepto de geometría euclidiana se enmarca en el fenómeno de las formas geométricas que siguen estos axiomas. Él decía que la geometría tenía que estar implícita en estos cinco axiomas o valores.
Dados dos puntos, se puede trazar una recta que los une. Un segmento cualquiera puede ser prolongado tanto como se quiera. Se puede trazar una circunferencia de centro de cualquier punto y radio cualquiera. Todos los ángulos rectos son iguales. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Entonces él decía que solamente la geometría respondía a estos 5 valores. Pero después vemos que esto va cambiando y creamos formas tan complejas como los paraboloides. Déjenme, me regreso para que les muestre un paraboloide. Como estas, dentro de la geometría euclidiana, esto no era posible. Y después con la neoeuclidiana ya es posible hacer formas complejas. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, ahora vamos a pasar a la actividad de aprendizaje. Se llama la geometría del plano al volumen. Recordemos el plano. ¿Se acuerdan qué es un plano? Es una figura que tiene 2 dimensiones y que está confinada por segmentos de recta. Habíamos dicho que tiene 2 dimensiones porque tiene un largo y un ancho. ¿Y qué pasa con un volumen? ¿Qué diferencia hay entre un plano y un volumen? Exactamente, está conformado por varios planos y como tiene más de un plano, ya tiene ¿cuántas dimensiones? Exactamente, se agrega la altura y tenemos 3 dimensiones, que es largo, ancho y alto. Muy bien. Y lo que vamos a estudiar, que es la base de la geometría, las figuras, recordamos la dimensional, que es el punto, la unidimensional, que es la recta, o el segmento de recta, el plano, que tiene largo y ancho, bidimensional, y la tridimensional, que son los volúmenes. Objetivo: distinguir la importancia de la geometría dentro de la arquitectura de interiores a través del análisis de figuras planas y figuras con volumen, con la finalidad de razonar la forma, función, espacio generado de una figura mediante su forma. Instrucciones. De acuerdo con los apuntes, lecturas bases, complementarias y otras fuentes que se consideren pertinentes, se realizará una maqueta en la que se plasmará una serie de figuras. Primero vamos a hacer las figuras bidimensionales. Los materiales que vamos a utilizar para esta actividad son palitos de madera para paleta de forma cuadrada, pegamento blanco silicón, ya sea frío o caliente, les recomiendo el caliente para que seque rápido, cúter exacto, que les permitirá cortar los palitos, y un escalímetro para sacar la escala. El proceso: formar figuras planas, un cuadro, un rectángulo, un triángulo y un pentágono, que te permiten entender la unión de una parte con otra. Analiza el tamaño que se formó e imagina cómo sería de una forma arquitectónica destinando un espacio interior. Posteriormente, las figuras realizadas serán transformadas en volumen. Aquí dice que corten los palitos para tener el doble de material, pero pueden usar palitos adicionales para crear las partes volumétricas. Una vez realizada, analizarás el mismo espacio formado por las figuras con la variante de que podrás visualizarla en una escala. Una vez que hayan hecho sus figuras bidimensionales y tridimensionales, ahorita vamos a usar les voy a explicar cómo lo vamos a hacer para que sean tridimensionales. Y bueno, van a contestar las siguientes preguntas. La forma plana y el volumen de una figura realizadas me transmite el espacio interior previamente pensado. Aquí van a platicar sobre el espacio que se imaginaron desde el plano. Cada parte de la figura coincide con la escala determinada. ¿Qué detalles percibes con exactitud y error a la hora de elaborar las figuras, tanto en planos como volumen?
¿Consideras que la geometría te ayudará a determinar formas y espacios para la elaboración de diseños interiores? Sí, no y por qué. Y 5. ¿Son necesarias las herramientas de trabajo? Como evidencia, entregarás un reporte fotográfico en archivo de Word que incluya los materiales que utilizaste, en la elaboración de las figuras, en planas y volumen, y responderás las preguntas. ¿Cuánto va a valer cada uno de estos, bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? De acuerdo a estos rubros. 1. Contempla los materiales solicitados como silicón frío, pegamento blanco, palitos, cúter y escalímetro. Si usan los materiales que dijimos, ya obtienen 2 puntos. Elabora las 4 figuras, cuadro, rectángulo, triángulo y pentágono, de forma plana, llevando a cabo el reporte fotográfico. Empiezan a construir sus figuras, le toman foto, le toman foto, le toman foto y tendrán 6 puntos. Luego, las figuras las van a volver volúmenes, ya que las vuelven volúmenes, va a valer otros 6 puntos. Y la contestación de las preguntas va a valer otros 6 puntos. Total de puntos, 20, que tendrá el valor de esta actividad. Ahora sí, vamos a platicar cómo construir estas figuras. Por cierto, recuerden revisar las reglas de actividades de aprendizaje, la hoja de presentación, el formato de entrega y descargar el logotipo oficial. Muy bien, vamos a la pizarra. Un momentito. Sí, ay, me quedó muy chueco, espérenme. Voy a borrarlo. Voy a tratar de que me quede más recto. Uy, se me mueve mucho. Bueno, ahí ya quedó un poquito mejor. Ajá, una plana y una con volumen. Si este es mi palito de paleta, ¿cómo hago para formar un cuadrado? ¿Qué tendría que hacer? Exactamente, 4 palos. ¿Y dónde los voy a ir poniendo? A ver, dice su compañero que uno paralelo. Bueno, claro, más bonito. A mí me quedó un poco chueco porque lo estoy haciendo con el mouse. Y exacto, ya tendríamos nuestro, 2 horizontales y 2 verticales. Y ya tendríamos nuestro cuadrado. Para hacerlo tridimensional, ¿qué harían? Ajá. Pongo otro cuadrito parado, otro cuadrito, otro palito parado. ¿Y luego qué hago? ¿Los uno con otro palito? Muy bien, así podemos formar nuestro cubo. ¿Y qué pasaría con un triángulo? Si yo tengo un triángulo, ¿qué figura voy a formar? Formo una pirámide si junto todos los palitos en un punto. Pero ¿qué pasa si yo repito el triángulo y lo junto de nuevo? ¿Qué figura crearé? Creamos un prisma triangular. Entonces tenemos muchas formas de crear nuestra figura tridimensional. Entonces, ustedes van a experimentar y me van a decir, ustedes ya saben
¿Cuál es la diferencia entre una figura plana y una volumétrica? Que son las dimensiones que posee. ¿De acuerdo? Eso lo van a escribir en sus respuestas de las preguntas. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que van a hacer? Está súper, súper fácil esta actividad. Bien, entonces les recomiendo que no fallen con los tiempos de entrega porque la sanción por entrega posterior es del 30% y es muy grande y aplica a partir de los segundos posteriores por ejemplo, de las 11:55 ya a las 11:56 ya no funciona. Sí pueden mandar su trabajo en Word, en PDF, como ustedes quieran. En el escalímetro van a ir midiendo y, por ejemplo, me dicen, si estuviera a escala 1 a 100, ¿cuánto mediría el segmento? Si estuviera a 1:50, ¿cuánto mide el segmento? Por ejemplo, si mi palito mide 4 centímetros, a escala 1 a 100 me está representando 4 metros. ¿De acuerdo? Y así da las diferentes escalas. ¿Alguna otra duda? Bueno, recuerden que estamos en comunicación, ya sea por el mensajero, si se atoran en algo pueden mandar un mensaje, o por el foro de dudas académicas. Bueno, con esto llegamos al final de la sesión. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por haber asistido. Bonita noche también para ustedes. Bonita noche.